Muy bien, en esta segunda parte del tutorial vamos a ver, a aprender cómo diseñar nuestra interfaz gráfica como la que yo tengo aquí. Perdón, esta ya desapareció, como esta que ven acá, y los diferentes elementos que hay que utilizar para llegar hasta este diseño que pueden ver. Pero antes de continuar, necesitamos comprobar que lo que hicimos en la primera parte, lo de agregar el código al CPP y las configuraciones que hicimos en las propiedades del proyecto, no nos den ningún error y nos ejecute nuestra ventana, que en este caso estará vacía. Como pueden ver, yo no tengo ningún error acá. Me ejecuta mi ventana, aquí está mi ventana vacía, tal como me la muestra el diseñador gráfico de Visual. Una vez ustedes se aseguren de que el proyecto les ejecuta, pueden continuar con este tutorial. Comencemos entonces por diseñar nuestro formulario, que va a tener, como ya les dije, una información personal, una información de contacto, información académica y un desempeño académico que será solo si es universitario acá en estudios. Entonces, ¿cómo crear esta interfaz que tengo yo aquí? Como les dije al comienzo, en el toolbox vamos a encontrar las diferentes herramientas que nos provee el Visual 2013 para añadirlas a nuestra interfaz gráfica, como un puntero, botones, un checkbox, que son estos cuadros de chequear opciones, una lista para chequear, un combo box que lo veremos, que es las flechitas que se despliegan que permiten seleccionar varios elementos, un label muy importante que es el que me sirve para títulos y demás, y muchas más herramientas, pero en este tutorial vamos a enfocarnos particularmente en estas que les voy a mencionar: el text box para los cuadros de texto, un radio button para selección múltiple, perdón, para seleccionar una entre múltiples opciones. Vamos a utilizar el label para los títulos o etiquetas. Vamos a utilizar un combo box y vamos a utilizar los indispensables botones. Además, vamos a utilizar, para agrupar elementos y se vean así organizados como están aquí, lo que se conoce como un group box, que es este que tengo acá. Entonces, antes de comenzar añadiendo elementos, quiero mostrarles las propiedades cuando selecciono mi ventana aquí solita. Entonces, como ya habíamos anclado, las propiedades van a estar siempre presentes aquí y vamos a analizar las más importantes y las que estaremos usando durante el transcurso de este tutorial. Tenemos bajo la pestaña, o sí, pestaña Appearance, tenemos un back color, que es el que nos permite cambiar el color de fondo. Miren, vamos a cambiarlo por el gris que tengo acá. Acá miren que ya tengo el gris. Eso me permite cambiar el color a mi gusto. Por acá hay varios custom que permite al usuario seleccionar un color personalizado, un verde por acá, y en web, por ejemplo, hay colores mucho más variados. Ustedes pueden elegir el color que deseen. Yo en mi caso elegí este Button Shadow, que es un gris muy serio para un formulario. Tenemos la opción de Background Image, que podríamos poner una imagen en vez de poner un color de fondo. Voy entonces a seleccionar una imagen para hacerlo de una vez.
Seleccionamos la opción y damos en los tres puntos. Se nos abrirá una ventana para navegar por nuestro explorador y buscar la imagen. Yo ya tengo una por acá editada, esta de acá. Y miren que sucede algo al cargar esa imagen. Si yo pongo esto más pequeño, miren que la imagen no se ajusta. Para cambiar eso hay que venir aquí donde dice Background Image Layout y por defecto tiene Tile y nosotros lo vamos a cambiar por Stretch. Al seleccionar esta opción, miren que si yo cambio el tamaño, ahora sí la imagen va a acomodarse al tamaño de mi ventana. Y de esa manera ya tenemos una imagen de fondo para nuestra ventana. En este caso voy a dejarlo sin imagen, por lo tanto para quitarle la imagen, clic derecho acá en Background Image y Reset. Y me queda el color de fondo. Ahora, si detallan aquí, miren que también hay un icono que es diferente al que viene por defecto. Ese icono se encuentra en la parte de abajo al final donde dice Windows Style. Voy a cambiarlo de una vez. Doy clic aquí. Me salen nuevamente los tres puntos para navegar en mi explorador y buscar el archivo. Algo que hay que tener muy presente es que el visual solo deja seleccionar archivos con extensión ICO si quieren poner un icono. En este caso yo ya lo creé, utilicé una página online para convertir una imagen de extensión PNG a extensión ICO. Lo selecciono entonces, lo abro y pueden ver como ya he cambiado el icono de mi ventana. Ahora, estas son propiedades de cambiar la parte visual, pero también hay otras propiedades muy importantes como son, por ejemplo, el nombre que aparece en esta esquina. Miren, formulario, yo puedo cambiar este nombre como yo desee. Por ejemplo, puedo ponerle mi formulario y una vez le dé enter se cambia el nombre acá. También hay una opción muy interesante que es que esta ventana, una vez yo la ejecute, no pueda ser redimensionada y mantenga el tamaño con la cual yo lo diseñé. Eso se logra en la opción Form Border Style. Aquí aparece Sizable y lo cambiamos por Fixed Single. Y con eso ya al ejecutarla, vamos a probar. Miren que ya no me es posible redimensionar la ventana, solo moverla. Muy bien. Miren que ya aparece el icono y el fondo gris, todo lo que hemos añadido. Vamos a cerrar y vamos a seguir analizando las propiedades importantes. Una de las más útiles también es el tipo de letra que yo quiero utilizar. Este tipo de letra siempre aparecerá para todos los elementos. En este caso, la única letra que vemos en esta ventana es la del título, mi formulario. Vamos a hacer un ejemplo para que veamos cómo cambia la letra. Algo que se puede anotar fácilmente podría ser esta monotype cursiva. Si le doy a aceptar, podemos ver que la letra no cambió. Lo que sucede es que todos los elementos que yo cree en esta ventana van a heredar esta propiedad y van a tener este tipo de letra. Vamos a hacer el ejemplo. Vamos a adicionar a nuestra ventana un botón y miren que efectivamente se cumple lo que les acabo de decir. Como la ventana no tiene ninguna letra, lo que hará esta opción de font es heredar a todos los elementos que yo coloque en esta ventana
ese tipo de letra, lo cual sería muy útil si queremos que todos los elementos tengan un mismo tipo de letra que no sea el que viene por defecto en el visual. Voy a eliminar este botón porque no lo usaré todavía y vamos a cambiar este tipo de letra por la que tenía por defecto, que es la Microsoft Sans Serif, tamaño 8. La dejaré así por ahora. ¿Qué más nos puede interesar por acá? Al final podemos ver, siempre hay que tener señalado esta ventana para ver sus propiedades. Aquí al final podemos ver el estilo de la ventana, como por ejemplo la opacidad, ¿cierto? Que es qué tan opaca es la ventana. Elementos como que muestre el icono, yo podría quitarle el icono, miren, podría quitarle una barra de herramientas que en este caso no está agregada, entonces no hace nada. Y los botones de maximizar y minimizar también los puedo desaparecer. En este caso creo que es más desactivar que desaparecer. Vamos a hacer una prueba. Si es más desactivar que desaparecer. Aquí con la opción de True o False. Si está en True es porque está activado. False lo desactiva. Y otras propiedades importantes son por ejemplo el tamaño. Miren que aquí hay un tamaño de nuestra ventana que si yo la modifico inmediatamente este tamaño se va a ver modificado. Esto nos va a servir mucho ahora cuando veamos la parte de interfaz dinámica. Vamos a jugar mucho con las dimensiones de nuestra ventana, entonces lo deben tener muy presente. Size, aquí es una posición de comienzo donde se va a mostrar esta ventana con respecto a su pantalla. Miren que ella siempre sale muy cerca de la esquina. Miren, cuando se ejecuta sale muy cerca de la esquina. Vamos a ver qué posibilidad nos da este visual de cambiar esa ubicación. Nos da la posibilidad de que salga justo en el centro de la pantalla. Me gusta más esta opción. Vamos a ponerle esta, que salga en el centro de la pantalla. Vamos a probar. Miren, ha salido en el centro, es mucho mejor porque los cuadros de diálogo, que más adelante los explicaré, también salen en el centro de la pantalla y no se ve bonito que cuando esto está acá, un cuadro de diálogo salga justo acá en la mitad. Cerremos esto y sigamos observando propiedades importantes. Vamos mirando. Por lo que veo ya les he dicho las propiedades más importantes para esta ventana, entonces procedamos a crear nuestra interfaz. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear los group box tal como están acá, donde van a estar contenidos estos elementos: label, cuadro de texto, radio button y listo. Entonces para agregar un group box es muy sencillo, simplemente lo arrastramos hacia acá, soltamos y aquí no lo crea, de un tamaño predeterminado, pero nosotros vamos a cambiarle ese tamaño para que sea de todo el ancho. Miren cómo el programa me ayuda a crear unas márgenes prudentes aquí entre la ventana y el group box, y entonces yo voy a dejar que me ayude con esas márgenes. Ahora vamos a señalar el group box para ver qué propiedades tiene. Miren que son propiedades muy parecidas a las que ya analizamos para la ventana principal. Tiene un color de fondo,
una imagen, un tipo de letra, pero además hay una parte muy importante y es en la parte de design. Tiene un nombre que es Groupbox. Este nombre que tienen todos los elementos en la pestaña Design es el nombre con el que vamos a identificar nuestro elemento en el código. Por lo tanto, este nombre les sugiero que lo pongan muy diciente para que lo recuerden. Más que todo si necesitamos interactuar con los elementos de nuestra interfaz gráfica. Como los Groupbox no son elementos con los que vamos a interactuar mucho en nuestro código, voy a dejarlo tal como está, Groupbox 1. No voy a preocuparme mucho por eso. Ahora vamos a cambiarle este nombre de acá, este de acá del título si me interesa, pero ese se cambia, es acá donde dice text. Vamos a ponerle tal como lo dice allá. Dice información personal. Enter y miren cómo se cambia. Miren que aquí tengo un tipo de letra diferente, pero lo vamos a cambiar al final porque cuando yo le cambio el tipo de letra al Groupbox, igual que pasó con la ventana, todos los elementos que yo cree dentro de este Groupbox heredarán ese tipo de letra. Y como pueden ver acá, miren que el tipo de letra es diferente para los elementos que tengo aquí adentro. Entonces pudieron ver en la interfaz que ya está terminada que hay labels, hay textbox, hay radio button. Entonces para añadir elementos a un groupbox tenemos que tenerlo señalado. Uno se da cuenta que está señalado porque aquí están los punticos blancos. Entonces vamos a añadir haciendo doble clic sobre el elemento que deseamos añadir y ahí se va añadiendo a nuestro groupbox. Vamos a añadir dos label, vamos a añadir dos radio button, vamos a añadir dos textbox y nos aprovecharemos de el copiar y pegar para evitar la creación de más elementos en la herramienta Toolbox y simplemente copiar y pegar. Voy a ir organizando esto un poquito. Miren que él me ayuda en cuanto a la alineación y las márgenes. Puedo cambiar el tamaño de mis elementos señalándolos, los puedo mover como quiera y entonces propiedad del label para cambiar el texto que despliega. Vamos a text. Como ya les dije, las propiedades son muy parecidas en todos los elementos. En texto siempre vamos a poder cambiar el texto que despliega nuestros elementos en la interfaz. Entonces este sería nombres, este sería apellidos, aquí puedo acomodar todos mis elementos y como les decía, puedo señalar, bueno, aquí he cometido un pequeño error que siempre me pasa, que por error doy doble clic y eso me crea métodos, pero por ahora eso no nos interesa. Vamos a seleccionar, perdón, múltiples elementos y una vez estén señalados podemos control C y control V para copiar y pegar y
hacer mucho más rápida nuestra interfaz. Luego simplemente cambiamos los nombres que queremos desplegar. Aquí sería ID. Aquí sería edad. Voy a copiar este cuadro de texto para usarlo acá. Le cambio el tamaño un poco más pequeño, ya que la edad es un número que no supera los 100 años generalmente. Y vamos a ampliar esto un poco. Acomodar estos botones un poco organizados. Voy a copiar un label, el cual pondría por acá. Le cambio el texto para sexo. Y ya tengo un group box muy parecido al que tengo acá, a excepción de el tipo de letra. El tipo de letra que yo utilicé, que me gustó mucho, fue para los label. Utilicé un tipo de letra Constantia de tamaño 10 y de tipo normal, y así para todos los elementos. Ahora, ¿qué elementos agregué en este group box? Agregué un radio button, al cual no le he cambiado el nombre. Este sería masculino. Este sería femenino. Y agregué un text box, label, múltiples. Y ya, ¿qué elementos me faltan que tengo en esta interfaz? Me falta un botón y un combo box. Por lo tanto, voy a crear este group box y ya saben cómo crearlo. Para no hacer muy largo el video, voy a crear este de acá y el botón, y adelantaré un poco el video para avanzar más rápido. Entonces, para crear otro group box simplemente voy a copiar el que ya tengo. Miren que control C, control V, y en esta parte acá donde aparece en la esquina superior izquierda una especie de flechitas apuntando hacia las 4 direcciones me permite mover el group box. El que voy a crear iría por acá. Elimino elementos que no necesito. Y ya saben, para agregar un elemento dentro del group box, lo seleccionan, vamos a Toolbox y doble clic sobre el elemento que deseemos agregar. En este caso voy a agregar un combo box. Doble clic y queda agregado. Medio lo alineo un poco. Y las propiedades de este combo box, como ya saben, compartidas, pero la importante que es qué elementos se me van a mostrar acá cuando yo despliegue aquí en la flechita. Eso se logra aquí bajo la pestaña Data y en Items. Vamos aquí en los 3 punticos, me abre esta ventana y aquí me permite escribir los elementos que va a contener nuestro combo box, que en este caso sería primaria, secundaria, universitario, profesional, magíster o doctor. Cada vez que queramos un nuevo elemento, como dice acá, uno por línea, entonces
Terminamos de escribir y damos Enter y así nos queda una lista ordenada. Damos OK y si ejecutáramos esto, podemos ver entonces que al desplegar nos salen todas las opciones. Y ya quedó listo nuestro combo box diseñado. Aquí están los radio button, que miren que al seleccionar uno el otro se deselecciona. Es muy útil. Y finalmente, para terminar con los elementos que tiene nuestra interfaz, agregar un botón. Ese botón no está dentro de ningún group box, sino que está en la ventana. Miren que está señalada la ventana. Entonces voy a Toolbox, bien sea puedo darle doble clic a Button o puedo arrastrarlo. Yo prefiero arrastrarlo en este caso para que me quede casi que en toda la mitad. Voy a ponerlo casi centrado, voy a agrandarlo un poco. Y el texto es siguiente. Y el tipo de letra, si se fijan acá, es esta misma, pero es un poco más grande, 10. Y ya tengo los elementos que posee nuestra interfaz. Ahora, cambiarle la letra al group box, simplemente venir acá. Yo usé, para los group box, usé la copper plate en negrita con tamaño 10. Miren que los elementos que no les he puesto un tipo de letra personalizado han heredado inmediatamente este tipo de letra. Por lo tanto, tocaría venir en cada uno de ellos y cambiarle para la letra deseada, que en este caso estoy usando la constantia, pero ustedes pueden elegir el tipo de letra que quieran y el tamaño que deseen. Entonces ya hemos agregado en nuestra interfaz gráfica los elementos que están acá. Ya lo otro es cuestión de repetir, por lo tanto voy a dejar esta parte 2 de diseño de interfaz gráfica hasta acá y a partir de la parte 3 de este tutorial voy a continuar con esta interfaz que ya diseñé acá, que espero que ustedes diseñen con lo que ya les he enseñado.